Hola, en esta tercera parte de la lección uno del módulo uno de la capacitación en programación con Python para el grado sexto, vamos a ver los tipos de datos en Python. Los tipos de datos en Python son los datos que puede manejar o con los que puede operar el intérprete de Python, y el primer tipo de dato que puede manejar Python es los datos numéricos. Entre los datos numéricos tenemos los datos enteros, ¿sí? En inglés integer, y en la sintaxis de Python se simboliza con la función int. Int significa integer en inglés y entero en español. Los ejemplos de este tipo de dato numérico entero es, por ejemplo, 5, 4, 22, 11 o 495. Todos estos ejemplos son datos numéricos enteros con los que puede operar Python. Obviamente Python puede operar con todo el conjunto de números enteros que vimos en los primeros años de la escuela primaria, ¿sí? El segundo tipo de dato numérico que puede manejar Python son los decimales, en inglés float, y para Python la función float simboliza o le da, digamos así, el carácter de dato numérico decimal a, a un dato que nosotros ingresemos en nuestro programa de Python, ¿sí? Es float, que en español significa decimal, puede ser, por ejemplo, 5.4, 23.8 o 88.8, ¿sí? Todos esos ejemplos son ejemplos de datos numéricos decimales con los que puede trabajar Python. El tercer tipo de dato numérico que puede manejar Python son los datos numéricos complejos, por ejemplo 5i, pero los datos complejos, los datos numéricos complejos no los vamos a manejar en este curso porque precisamente, como lo dice la palabra, complejos son, digamos así, datos numéricos avanzados, ¿sí? Que requieren una conceptualización o, digamos así, que comprendamos a profundidad lo que significan los datos numéricos complejos, y eso, digamos así, no está dentro del plan de este curso, ¿ok? El segundo tipo de dato que puede manejar Python son las cadenas de caracteres, ¿sí? En inglés, string, y para la sintaxis o la forma de escribir en el lenguaje Python se simboliza con la sigla str, ¿sí? Str le da el carácter a ese dato como un dato de tipo cadena de caracteres. ¿Qué significa cadena de caracteres? Significa un dato que contiene una letra, una palabra o una frase. Por ejemplo, la frase "aquí va mi mensaje", frase o letra, ¿sí? Es un tipo de dato de cadena de carácter que puede interpretar Python. Todos los tipos de datos de cadena de caracteres que maneja Python en la sintaxis es regla, encerrarlos entre comillas dobles o simples, o también entre comillas triples, pero por ahora vamos a manejar las comillas simples o las comillas dobles. Pues como vemos en pantalla, el mensaje "aquí va mi mensaje", frase o letra, está encerrado entre comillas dobles. Para poder que Python maneje este tipo de dato como una cadena de caracteres o un string o un str, eh, la letra, la palabra o la frase debe estar encerrada entre comillas simples o dobles, ¿ok? Listo. El tercer tipo de dato, ¿sí?, que maneja Python son los datos booleanos. ¿Qué son los datos booleanos? Los datos booleanos son datos lógicos, ¿sí?, que solo pueden tomar dos valores: true, que significa verdadero, o false, que significa falso, ¿sí? Es un tipo de dato lógico que Python puede procesar y también puede, digámoslo así, retornarnos como un resultado de una consulta que nosotros hagamos. Si nosotros decimos, por ejemplo, que le preguntamos a Python que si 5 es igual a 4,
Python nos va a devolver como resultado de la, de la ejecución o la evaluación de esa expresión o de esa instrucción. Ya vimos lo que es una instrucción en Python. Si le decimos 5 igual a 4, Python nos va a devolver que eso es falso, porque 5 no es igual a 4. Y si le decimos a Python que por medio de una instrucción que nosotros escribimos en nuestro código de nuestro programa, 5 igual a 5, entonces Python nos va a decir, nos va a devolver el resultado de true o verdadero, porque 5 sí es igual a 5, ¿ok? Entonces, esa es, digamos así, una utilidad de los datos booleanos que tanto cuando nosotros escribimos el programa, podemos trabajar con los datos booleanos con sus dos opciones, true, verdadero, o false, falso. Y también Python nos puede devolver un resultado de la, digamos así, de la evaluación de una instrucción o una sentencia para decirnos si esa sentencia, ya sea matemática, o sea numérica, o sea de evaluación de cadena de caracteres, nos puede devolver el resultado de que esa expresión o la evaluación de esa instrucción es verdadero o falso, de acuerdo a la naturaleza de lo que nosotros estamos diciendo en la instrucción. Volvemos al ejemplo. 5 igual a 4 es falso. 5 igual a 5 es verdadero. ¿Ok? Ahora vamos a ver el segundo tema para empezar a hacer nuestra práctica. Cuál es ese segundo tema? Los operadores en Python. En Python maneja varios tipos de operadores. Un operador es una estrategia lógica para generar un resultado a partir de una expresión que nosotros escribamos en el código, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si nosotros escribimos en nuestro programa 5 más 4 igual a 9, Python nos va a devolver que esa expresión es verdadera, porque 5 más 4 es igual a 9. Pero si nosotros le decimos 5 más 4 igual a 11, Python nos va a devolver el resultado con una expresión booleana, un tipo de dato booleano como falso, porque 5 más 4 no es igual a 11, ¿ok? Entonces, eso es lo que, digamos así, lo que hacen los operadores en Python. Realizan una tarea, ¿sí? Una tarea en la que se procesan datos. ¿Cuáles son los datos? Los datos, por ejemplo, son el número 5 y el número 4. Cuando nosotros, por ejemplo, decimos, para el primer caso de lo que estamos viendo en la pantalla, operadores aritméticos, el primer operador aritmético que vamos a ver es la suma. Entonces, si nosotros le decimos a Python que 5, que es un dato, más, que es el operador aritmético de suma, ¿sí? 4, que es otro dato, otro valor, igual a 9, que el 9 sería otro valor o otro dato numérico, otro dato de tipo numérico entero. Entonces Python nos va a decir que 5 más 4 sí es igual a 9. Y si nosotros le decimos 5, nuevamente 5 es un dato numérico, más, que sería el operador aritmético correspondiente a la suma de dos datos, 4, que es otro dato, igual a 11. 11 sería el otro dato. Python nos va a devolver el resultado de que es falso. ¿Por qué? Porque 5 más 4 es igual a 9 y no igual a 11. ¿Ok? Entonces, entre los operadores aritméticos tenemos la suma, y aquí en la sintaxis tenemos que tener en cuenta la forma en que nosotros podemos escribir eh, nuestras instrucciones para que Python no se entienda. Python sigue unas reglas y esas reglas debemos respetarlas para poder que nuestro programa realice las tareas que le estamos pidiendo que realice. Entonces, por ejemplo, para el operador aritmético suma, el operador es el más, ¿sí? Como lo estamos viendo en pantalla. Para para la operación de resta, el operador aritmético en Python es el signo menos. Para la operación aritmética de multiplicación, el operador aritmético es el asterisco, como lo estamos viendo en pantalla. Para la operación de división,
el operador aritmético que utiliza Python para simbolizar la división. Ojo con esto, el símbolo que utiliza Python es en sí la sintaxis de el operador que estamos utilizando. Entonces, división, ¿cuál es el operador que vamos a utilizar para simbolizar en el lenguaje de Python una división? Va a ser el slash o la línea como la estamos viendo, la línea inclinada como la estamos viendo en pantalla. Esas cuatro las conocemos de la escuela, ¿sí? Ahora, hay otras dos. División entera. La división entera, simbolizada en la sintaxis de Python como dos líneas inclinadas o dos slash, significa que Python nos va a devolver el cociente entero de una división. Por ejemplo, si nosotros dividimos 9 entre 3, nos va a dar 3. Esa división es entera y el residuo es 0. Pero si nosotros dividimos 10 entre 3, también nos va a devolver 3, pero el residuo es 1. Sin embargo, si nosotros le decimos división entera con los dos slash a Python, ¿sí? Escribimos en nuestro programa, en nuestra instrucción, o sea, en el renglón que estamos escribiendo el código, escribimos dos slash o dos líneas inclinadas, le estamos diciendo a Python que nos devuelva la división entera. Entonces, si decimos 10, dos slash o división entera entre 3, nos va a devolver 3, ¿sí? Porque es la división entera. No nos va a devolver los decimales, sino solamente la parte entera, sin decimales, ¿sí? Entonces, ese es el otro operador aritmético, división entera. Ahora, otro operador aritmético, potencia. La potencia se simboliza en la sintaxis de Python o en la forma de escribir de Python, el código para que Python nos entienda es 2 asteriscos. Entonces, si nosotros escribimos 2 potencia, o sea, 2 y luego 2 asteriscos, potencia 3, entonces nos va a devolver como resultado 8. ¿Por qué? Porque si nosotros le decimos que eleve el número 2 a la tercera potencia, estamos diciendo 2 por 2 por 2, ¿sí? O sea que eleve el 2 a la tercera potencia, entonces 2 por 2 por 2 nos da igual a 8, ¿sí? Entonces ese es el siguiente operador aritmético de potencia. Lo simbolizamos en Python o en el lenguaje de Python con 2 asteriscos. Y el último operador aritmético es el módulo. El módulo se parece a la división entera, pero el módulo lo que va a devolver Python como resultado es el residuo de la división. Por ejemplo, si nosotros le decimos 10 módulo 3, ¿sí? Él va a hacer la división del número 10 entre 3. La división del número 10 entre 3 nos da 3, ¿sí? Pero nos sobra 1, ese es el residuo, 1. Entonces el módulo nos va a devolver es el residuo de esa división, no el resultado de la división, sino el residuo de la división. Entonces 10 módulo 3 sería igual a 1, porque 9 dividido 3 es igual a 3, pero 10 dividido 3 es igual a 3 y nos sobra 1, ¿sí? Entonces por eso ese operador aritmético del módulo nos devuelve como resultado 1, que sería el residuo de la división. Por ejemplo, en este caso que estamos ejemplificando 10 módulo 3, el resultado es 1, o sea, el residuo de la división entre 10 y 3, ¿ok? Vamos a verlo en acción, en práctica, con un programa en nuestra aplicación de PyDroid 3, ¿sí? Vamos a crear un nuevo espacio de trabajo, como lo hemos visto en los videos anteriores, y lo vamos a guardar en nuestra carpeta de PyDroid como operadores, ¿sí? Operadores en Python, pero vamos a poner un nombre más pequeño, más corto, operadores.py. .py o .py significa que es un archivo que Python puede ejecutar. Le decimos save o guardar y ya tenemos nuestro espacio de trabajo. Ahora vamos a ejemplificar entonces esto. Primero, lo que vamos a hacer es asegurarnos de que Python nos imprima el resultado de las operaciones que estamos realizando.
Para que Python nos imprima ese resultado, pues tenemos que utilizar la función print, ¿sí? Que habíamos visto. Print, entre paréntesis, y vamos a utilizar el primer operador. ¿Cuál es el primer operador? El operador suma, operador aritmético. 5 más 4. ¿Listo? Print 5 más 4. Lo guardamos con save o guardar y ejecutamos este programa. Print 5 más 4. El resultado debe ser 9, ¿sí? O sea, Python nos debe imprimir el número 9 como resultado de esta expresión 5 más 4. Efectivamente, nos imprime el número 9, que es el resultado de esa operación aritmética. Vamos a hacer un segundo ejemplo, esta vez con el operador resta. Por ejemplo, 10 menos 4. ¿Listo? Volvemos a guardar. Y esta vez nos va a imprimir el resultado de estas dos instrucciones. En el renglón 1 nos va a imprimir el resultado de la instrucción 5 más 4. Y en el renglón 2 nos va a imprimir el resultado de la instrucción 10 menos 4. Como vemos, en el primer renglón nos imprime el resultado 9, que es la suma de 5 más 4, y en el segundo renglón nos imprime el resultado de la instrucción 10 menos 4 igual a 6, ¿ok? Ahora vamos a hacer un tercer ejemplo, esta vez con el operador multiplicación. Entonces, por ejemplo, 3 asterisco, que es el operador para multiplicación, 8. 3 por 8 igual a 24, ¿sí? Entonces esta vez nos va a imprimir tres resultados. 5 más 4 igual a 9, 10 menos 4 igual a 6 y 3 por 8 igual a 24. Guardamos y ejecutamos. Como vemos, 9 para la primera instrucción, 6 para la segunda instrucción y 24 para la tercera instrucción. Aquí Python obviamente nos vuelve a mostrar publicidad y tenemos que tener paciencia en esto, a menos que nosotros paguemos una licencia con PyDroid, es necesario que se muestre la publicidad. Cerramos la publicidad y ahora vamos a hacer un cuarto ejemplo con el cuarto operador aritmético, print, y ahora vamos a utilizar el operador de división, por ejemplo, 25, y el operador es el slash o la barra lateral invertida dividido 5, ¿ok? Guardamos y ejecutamos. En este caso nos va a devolver 4 resultados de 4 instrucciones que hemos escrito en 4 renglones de nuestro programa, en Python, el código que hemos escrito en Python. Entonces escribe 9 para el resultado para la primera instrucción, 6 el resultado para la segunda instrucción, 24 el resultado para la tercera instrucción y 5.0 el resultado para la cuarta instrucción. Es interesante mencionar aquí que Python, a la hora de hacer una división, nos devuelve un número, un número real en vez de un número entero, ¿sí? 5.0 es un número real en vez de un número entero. ¿Por qué hace esto? Porque al hacer la división, eh, Python incluye los decimales y nos devuelve, en vez de un número entero, un número, eh, un número natural, un número real, ¿sí? Un número real que tiene, digámoslo así, que tiene pues los decimales. En este caso 5.0, los decimales son 0, pero nos devuelve un número real, ¿sí? Para esta cuarta instrucción. Ahora vamos a hacer un quinto ejemplo para ejemplificar
cómo trabajar con la división entera. Entonces, por ejemplo, lo que dijimos al principio, 10, el operador de división entera, o sea, 2 slash o 2 barras laterales, 3, ¿sí? ¿Qué nos va a devolver esto? Nos tiene que devolver el número 3, ¿sí? Que es la división entera, o sea, sin decimales de esta división de 10 entre 3. No va a incluir los decimales, porque es la división entera cuando nosotros le dijimos doble slash. Ese operador doble slash le está diciendo a Python que nos devuelva solamente el resultado entero de la división, sin el residuo, o sea, sin los decimales. Guardamos y efectivamente la división entera nos devuelve el número 3. 10 división entera 3 nos da 3. El residuo es 1, pero como le estamos diciendo por medio del operador doble slash o 2 barras slash, que solamente nos devuelva el valor entero, ¿ok? Le decimos cerrar allí. Y ahora vamos a hacer un ejemplo de la cesta, del sexto operador aritmético con Python, que es potencia. Entonces, por ejemplo, 2, lo que hemos dicho ahora, 2, 2 asteriscos es el operador para potencia, 3, ¿sí? ¿Qué le estamos diciendo ahí a Python? Que imprima el resultado de elevar el número 2 a la tercera potencia. ¿Cuánto nos tendría que dar esto? Nos tendría que dar 8, porque 2 por 2 por 2 es igual a 8. 2 por 2 es igual a 4 y 4 por 2 es igual a 8, ¿ok? Esa es la tercera potencia del número 2. Guardamos, ¿sí? Y ejecutamos. Efectivamente nos devuelve el número 8, ¿sí? Como la tercera potencia del número 2, que es la instrucción, ojo con esto, la instrucción nos está diciendo, ¿qué le estamos diciendo a Python? Imprima el resultado de elevar el número 2 a la tercera potencia, ¿ok? Y ahora vamos a practicar con el séptimo operador aritmético, que es el módulo. Por ejemplo, 10 módulo, el módulo se simboliza con el símbolo de porcentaje, ¿sí? Entre 3. ¿Qué le estamos diciendo a Python con esta instrucción? Que imprima el resultado del módulo 10 entre 3. ¿Qué es el módulo? El residuo de la división entre 10 entre 3. ¿Cuál es el residuo? Si nosotros dividimos 9 entre 3, nos va a dar 3 y el residuo es 0. Si nosotros dividimos 10 entre 3, el resultado es 3 y el residuo es 1. O sea que Python con esta instrucción nos va a devolver el número 1, que es el residuo de esta división de 10 entre 3. ¿Ok? Guardamos nuevamente y ejecutamos. Y efectivamente, en la última línea nos devuelve el resultado 1, que sería el residuo de la división entre 10 y 3. ¿Ok? Con esto hemos terminado de ver los operadores aritméticos en Python por medio de una práctica sencilla en la que podemos verificar el funcionamiento digámoslo así, de estos operadores aritméticos utilizando pues la sintaxis o la forma de escribir de Python para que nos ofrezca o para que nos devuelva el resultado que nosotros queremos obtener de acuerdo a la instrucción que nosotros le hemos dado. ¿Cuáles son las instrucciones? Por ejemplo, 5 más 4 nos devuelve el resultado 9. De las instrucciones imprima o print el resultado de la suma 5 más 4. Ese es, digámoslo así, la tarea que le estamos diciendo a Python que realice. Imprima el resultado de la suma entre 5 y más 4.
en el segundo renglón o la segunda instrucción que estamos escribiendo en nuestro código, estamos diciendo a Python que imprima o print el resultado de la resta entre 10 menos 4. Obviamente Python nos va a devolver el resultado 6. En la tercera instrucción le estamos diciendo a Python que imprima el resultado de la multiplicación entre 3 y 8, ¿sí? Y utilizamos obviamente el operador de multiplicación que es un asterisco, entonces 3 asterisco 8, que lo imprima. Python entonces imprime el resultado que sería 24. Y así con el resto de las instrucciones que vimos. Con esto hemos visto los operadores en Python, los operadores aritméticos en Python, y en la próxima clase vamos a ver el resto de operadores. Gracias.